Gloria a Jesucristo el Señor. Amén. Amén. ¿Se escucha bien así o uso micrófono, pastor, para Por el fondo musical. por el fondo musical? Ah, perfecto. Es un gozo poder volver a verles y saludarles, que Dios les bendiga. También a la gente que está conectada allí a través del internet. Amén. Que Dios les bendiga. La Amén, bendición amén. puede llegar hasta su hogar. Gloria a Dios, aleluya. Me gozo en el Señor de tener esta responsabilidad, que más que responsabilidad para mí es un privilegio. Amén. Ser un portador del mensaje de la palabra de Dios. ¿Verdad? Hace algunos minutos atrás estuvimos orando por las madres. Amén. Mientras oraba por el trabajo esforzado que hace cada una de estas mujeres, pensaba especialmente en aquellas madres que han sido abandonadas. Amén. Hay hombres que son tan irresponsables que, tratando de eludir la responsabilidad paternal, abandonan su hogar Amén. para hacer su propia vida lejos de Cristo, y dejan esta gran responsabilidad a estas mujeres de ser padre y madre a la vez. Amén. Pensaba también en las madres solteras. Es un gran esfuerzo que tienen que hacer por sacar adelante a sus hijos. Pero quiero dar una palabra a esas mujeres que fueron abandonadas. La Biblia dice que aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Amén. Aleluya. Entonces hay una esperanza. Amén. Podemos confiar en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, que nos estará sacando adelante de cualquier aflicción, especialmente a estas madres. Amén. Acercarse a Jesucristo es lo mejor que ustedes, es la mejor decisión que ustedes pueden ¿Verdad, Jesús? tomar Aleluya. en esta hora. Amén. Gloria a Jesucristo. El Señor es santo. Amén. Yo quisiera compartir con ustedes un pasaje bíblico que está allí en el libro de los Hechos. Aleluya. Hechos, en el capítulo número 2. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Hechos capítulo 2, voy a leer desde el versículo 36 hasta el 40. Hechos capítulo 2, versículo 36 hasta el 42, Amén. para cerrar el pasaje. Amén. Usted allí en su casa también puede seguir la lectura, y en base a este pasaje vamos a establecer un fundamento bíblico para lo que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Hechos capítulo 2, desde el versículo 36 al 42. Dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, Amén. y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Amén. Oremos un momento. Padre, bendecimos tu santo nombre en Señor esta hora. Jesús, aleluya. Y queremos agradecerte por esta palabra escrita, Señor, que has dejado para nuestro estudio, nuestra enseñanza, nuestro conocimiento. Yo ruego que sea tu Espíritu Santo el que traiga la revelación a los corazones. Amén. Y consideremos cada una de estas palabras, entendiendo, Señor, que la obra que tú hiciste en la iglesia primitiva también la puedes hacer en el día de hoy. Amén. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder no ha cambiado. Y queremos, Señor, que tu bendición esté con cada uno de los oyentes en esta hora, los que están aquí presentes y los que están allí a través de esta plataforma. Que Dios les bendiga. Tomen asiento. Amén. Amén. De este pasaje quiero detenerme
a leer el versículo 39. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Hoy en día, voy a partir del comienzo. Hoy en día tenemos tres manifestaciones. Tenemos las religiones falsas, tenemos las sectas falsas y tenemos las doctrinas falsas. Las religiones falsas son aquellas que se esfuerzan por agradar a Dios, pero no tienen a Jesucristo en su enseñanza. Porque religión significa, etimológicamente hablando, significa ligar. Es decir, todo lo que el hombre hace por ligarse a Dios, por agradar a Dios. Entonces, todas las religiones procuran agradar a Dios. Y existen religiones falsas, como por ejemplo los musulmanes, que procuran agradar a Dios, pero no tienen a Jesucristo en su enseñanza. Ellos cantan, ellos alaban, ellos se reúnen, ellos oran, hacen lo mismo que nosotros. Con la gran diferencia es que ellos han sacado a Jesucristo de su enseñanza. Son religiones falsas, como por ejemplo los budistas. Ellos también se reúnen, oran y todo eso, pero no tienen a Jesucristo. Por lo tanto, la declaramos religión falsa. Hacen el esfuerzo por agradar a Dios, pero no tienen a Jesucristo. Están también las sectas falsas. Las sectas falsas son aquellas que, teniendo la Biblia, creyendo en la Biblia y también creyendo en Jesucristo, han presentado otras opciones para acercarse a Dios. Es decir, consideran que el sacrificio de Jesucristo no es suficiente. Como por ejemplo, el catolicismo. Es una secta falsa que está presentando, aparte de Jesucristo, otras opciones, como por ejemplo a María o a los santos, o está presentando el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Es un invento de ellos en su mente, porque eso no es bíblico, que dice que todos los muertos no se van al infierno, sino que se van al purgatorio. Y en el purgatorio, por eso se llama purgatorio, se pueden purgar los pecados. O sea, se puede librar de culpa a los muertos que pecaron. Entonces, para sacarlos del purgatorio, los católicos presentan otras opciones. Por ejemplo, hacer misas por los muertos, hacer mandas por los muertos, pagar indulgencia por los muertos. Está presentando otra opción de salvación, siendo que la Biblia dice que después de la muerte viene el juicio. No habla de purgatorio. Entonces el purgatorio es un invento diabólico que engañó a nuestros amigos católicos y están creyendo en eso. De hecho, presentan otras opciones, como por ejemplo las buenas obras. Fíjense, ustedes pongan mucha atención cuando vayan a un funeral católico, que al momento de despedir al fallecido, al finadito allí, el curita toma agua bendita y tira sobre el cajón, diciendo estas palabras. Señor, dice, y le tira el agua bendita, no consideres sus malas obras, sino considera solamente sus buenas obras y recíbelo en tu reino. O sea, las buenas obras de ese delincuente que puede estar ahí encerrado en un cajón, según ellos lo va a salvar. Porque muy mal habrá sido en su vida, pero alguna buena obra habrá hecho. En toda su vida algo bueno habrá hecho. Entonces, dicen, por eso dicen, todos los muertos son buenos. Pero tratan y proponen esta otra opción, salvar a la gente por medio de las obras. Sin embargo, la Biblia nos enseña algo diferente. Algo muy diferente. La Biblia dice, por ejemplo, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. La Biblia dice que existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia dice que en esto muestra Dios su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. El mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre
sino por mí. Amén. Por lo tanto, el camino para llegar a Dios es Jesucristo. Amén. Y las sectas falsas están presentando otras opciones. Los mormones presentan su libro mormón, donde crean una historia de Jesucristo en América, con los apóstoles en América, con la Virgen María en América, con Juan el Bautista en América, y luego ellos dejan sus herederos y tienen sus apóstoles ellos. O sea, se apartan totalmente de la verdad bíblica por seguir la enseñanza del libro mormón, donde el ángel Morón, el ángel de la muerte, inspiró a José Smith para escribirlo. Entonces, si usted se acerca a un mormón y le pregunta, ¿cree en Jesucristo? Le va a decir, sí. ¿Cree en la Biblia? Sí. O sea, creen en la Biblia, creen en Jesucristo, pero están presentando otras opciones. Por eso son sectas falsas, porque no creen en la suficiencia del sacrificio de Jesucristo. Amén. Cuando Cristo murió y resucitó, se llevó todos nuestros pecados. ¡Aleluya! Por lo tanto, ahora usted y yo somos salvos, ya somos salvos. Romanos dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahora, hoy tenemos paz para con Dios, porque Cristo ya nos salvó de la condenación del pecado. Ahora Él nos está salvando del dominio del pecado. Él está intercediendo en este momento a la diestra del Padre para que usted y yo no seamos gobernados por el pecado. Y nos salvará cuando venga en su gloria. O sea, nos salvó, nos está salvando y nos salvará. Amén. El Amén. sacrificio de Cristo es suficiente para nosotros. Gracias, Señor. Amén. Pero las sectas falsas presentan otras opciones. Y lo tercero, hablé de las religiones falsas, hablé de las sectas falsas, y lo tercero son las doctrinas falsas. Las doctrinas falsas son estas enseñanzas que interpretan en forma errónea un texto bíblico y se introducen dentro de nuestras congregaciones, dentro de las iglesias evangélicas, dentro de los hermanos que adoramos a Cristo sinceramente a través de la palabra, pero una palabra distorsionada, mal interpretada, manoseada o manipulada es una doctrina falsa. Y en eso quiero detenerme. Hay muchas corrientes teológicas que están invadiendo nuestra nación y que vienen de afuera, vienen foráneas. Nacen en Estados Unidos, llegan a Centroamérica y finalmente llegan a Chile. Acá copiamos todo lo que pasa en el mundo. Acá somos los últimos, por ejemplo, que estamos legalizando el matrimonio homosexual, que partió en Europa, siguió en Estados Unidos, pasó por Argentina y ahora acá en Chile también lo legalizaron. ¿Entiende? Acá, como somos el fin del mundo, parece que nos llegan a última hora las noticias. Y pasa lo mismo con estas doctrinas falsas. La teología de la prosperidad, la teología de la liberación, la teología del restauracionismo apostólico, por ejemplo. Pero yo quiero hablar del cesacionismo. Cesacionismo. ¿Qué dice el cesacionismo? Dice que cesó, terminó, se acabaron los milagros, las sanidades y la manifestación del poder de Dios. Por eso hay tantos púlpitos donde se predica el Evangelio y no hay milagros, no hay sanidades, no hay una palabra profética, no hay un derramamiento del Espíritu Santo, no hay una manifestación de poder de parte de Dios. Porque han sido afectados por el cesacionismo, que es una doctrina errónea, inspirada por el diablo, que está abortando la manifestación poderosa del Espíritu Santo de Dios. Por eso me detuve en este versículo. Dice la Biblia, porque para vosotros es la promesa. ¿Y para quién más? Para vuestros hijos. ¿Y para quién más? Para todos los que están lejos. ¿Y para quién más? Para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Si Dios le llamó, para ustedes la promesa. En el día de hoy. Pero todo esto será en un contexto de la iglesia primitiva. Voy a partir por el comienzo en esta historia. Cuando Jesucristo estableció su iglesia, la estableció sobre una declaración o sobre una revelación declarada por la boca de Pedro. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Bueno, los discípulos dijeron, la gente dice que tú eres, que a lo mejor eres Elías o alguno de los profetas. Usted sabe, la gente dice cualquier cosa. Y Jesús le preguntó a ellos directamente, pero ustedes,
¿quién dicen que yo soy? Y Pedro, en representación de los discípulos, levanta la voz diciendo, tú eres Dios! Jesús, ¡Aleluya! el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hace una declaración o una revelación poderosa, Pedro. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad, Jesús? Y Aleluya. Jesús aprueba esa declaración. Dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto que tú estás diciendo, esta revelación, no te la entregó ni carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos te la reveló. Y sobre esta revelación edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, la revelación se transforma en un fundamento, en una roca. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Jesús es el Cristo. Jesús es el Señor. Esa es la roca, ese es el fundamento de la iglesia. Y Jesús dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, nosotros, si hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor que fue levantado de entre los muertos, estamos sobre la roca. Amén. Sobre la roca firme. Entonces la roca es una revelación. Porque si decimos que Jesús como persona es la roca, hay mucha gente que cree en Jesús. Sin embargo, no creen que Él es el Señor. Sin embargo, no creen que es el Hijo de Dios. Algunos dicen que es profeta, Yo escuché decir en una oportunidad hasta que Jesús fue el primer comunista. Entonces, la gente dice cualquier cosa. Entonces, el nombre de Jesús en sí solo, por sí solo, no es el fundamento. El fundamento es este. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo. Jesús es el Señor. Esta es la verdad, porque las sectas falsas también creen en Jesús, pero no lo tienen como su Señor. ¿Verdad, Jesús? Aleluya. Entonces allí Jesús se propone edificar un nuevo pueblo, una nueva congregación. Iglesia significa congregación de llamados, llamados a salir. Entonces, cuando está hablando de congregación, está hablando de multitud, de gente, de mucha gente, como hay hoy día, por ejemplo, hay un numeroso grupo de personas, y a través de las plataformas también hay otro tanto. Dios desde un comienzo le dijo a Adán, multiplíquense y llenen la tierra, porque Dios está pensando en pueblos, en tribus, en naciones. En ti serán benditas todas las naciones del mundo. Amén. Le dijo a Abraham, porque Dios está pensando en multitud, en mucha gente. Amén. Pero los pueblos, Adán falló, Abraham falló, Israel falló. Entonces Cristo levantó un nuevo pueblo en su roca, en su revelación. Él edificó sobre su ministerio la iglesia. Y cuando edificó la iglesia, tenemos que reconocer que la iglesia partió siendo conformada solamente por judíos, porque él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? El pueblo judío se había apartado de Dios. Entonces él vino a los judíos, pero Juan dice así, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Por lo cual a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad, derecho o autoridad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, Jesús vino a los judíos, pero como los judíos no lo quisieron recibir, se vuelve a todo el mundo, a todos los gentiles, a los que no son judíos, a usted y a mí, para que nosotros ahora seamos llamados hijos de Dios y somos capaces de creer que Él murió por nosotros y Él resucitó de entre los muertos. Y ahí se forma la iglesia en un comienzo por el pueblo judío, por gente solamente que era israelita. Pero luego se integraron todos los que no eran judíos, los gentiles les llama la Biblia, y comenzaron a agregarse gente de Grecia, del Imperio Romano, y la iglesia fue conformada por distintas nacionalidades. Entonces Jesús, como había hecho una promesa, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, para que la iglesia que cree en Jesucristo tenga el poder de resistir al enemigo de Dios, que es Satanás el diablo, tenga el poder para resistir las acechanzas del diablo, necesitaba un poder especial. Amén. Porque humanamente no podríamos luchar contra Satanás. Él es más poderoso que nosotros en nuestra humanidad. Entonces Jesucristo envió su Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Jesús antes de irse le dijo, miren, quédense aquí porque ustedes van a recibir poder Amén. y me serán testigos. Entonces la iglesia se quedó orando y el Espíritu Santo descendió con una manifestación extraordinaria, porque vino como un estruendo recio, como un viento recio,
un estruendo fuerte, se aparecieron flamas como de fuego en sus cabezas. O sea, era visible, era audible, era notorio de que algo extraordinario, algo sobrenatural estaba pasando en ese lugar, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Entonces, toda esa bulla, ese escándalo que se provocó, llamó la atención de todos los judíos que habían ido a Jerusalén a celebrar la Pascua, ¿verdad? La fiesta de la Pascua. Y como les llamó la atención, todos fueron a mirar qué pasaba. Y cuando lo miraron a los apóstoles, a los discípulos de la iglesia primitiva, hablando en otras lenguas, en distintos idiomas, dijeron, estos están locos, estos están borrachos, porque hablaban palabras inentendibles para muchos. Y otros decían, no, si está hablando en mi nación. Y otros decían, no, si está hablando en el lenguaje de mi nación. Y algunos decían que estaban borrachos y otros se sorprendían porque, siendo gente del vulgo, sin educación, estaban hablando distintos idiomas. Entonces ahí se para Pedro y les dice, varones, hermanos, esto que están viendo ustedes no es lo que ustedes piensan, porque estos no están borrachos, sino que esto fue lo que profetizó el profeta Joel. Amén. Que en los posteriores tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y luego, a continuación de eso, parte este mensaje que hemos leído y que Pedro hace. Dice, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es la promesa, el don del Espíritu Santo. Todos los que creen pueden recibir el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Ahí se los dice. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos en otras naciones. Es verdad, Señor, yo creo. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Por lo tanto, el poder del Espíritu Santo no se ha detenido, pero el cesacionismo, que es esta doctrina foránea y errónea que se está aceptando en muchas iglesias, está diciendo que los milagros se acabaron, que los milagros solamente eran para los apóstoles, para la iglesia primitiva, pero se diluyeron y ahora no, ahora tenemos que hacer una religión normal. Pero no, nuestra religión no es normal, nuestra religión es sobrenatural. Porque si bien es cierto, acá estamos en el mundo natural, pero el poder lo recibimos de un mundo sobrenatural que viene de Dios y que se manifiesta en el mundo. Aleluya. Entonces la obra del Espíritu Santo está presente para el día de hoy. Hoy en día. Y es bueno que nosotros entendamos cómo opera, cómo obra el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios obra de tres maneras. Primero, obra en el mundo produciendo convicción de pecado en los incrédulos. Cuando usted llegó a Cristo y usted entendió, a usted le fue revelado Jesucristo, es porque el Espíritu Santo produjo convicción de pecado en su corazón. Entonces dijimos, ¿qué hago para restablecer mi comunión con Dios? Aceptamos a Jesucristo. Entonces eso es lo que está haciendo en este momento el Espíritu Santo de Dios. Está produciendo convicción de pecado en la gente incrédula. Es lo primero que hace. Lo segundo, lo hace en el creyente. Fíjense que cuando Jesús les dijo a los discípulos que el Espíritu Santo iba a venir, les dijo, porque está ya con vosotros, pero estará en vosotros. Es decir, el Espíritu Santo que produce convicción en el mundo, ahora va a venir a habitar en nuestros corazones. Y comienza a habitar el Espíritu Santo desde el momento en que usted y yo hemos creído que Jesucristo es el Señor. Él viene a habitar en nuestros corazones y hace dos obras en nosotros. Lo primero, pone el sello del Espíritu. Somos sellados con el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué es esto del sello? El sello es una marca que el Espíritu Santo pone en nuestro espíritu, que básicamente significa que nosotros somos propiedad de Dios. Fíjense, y esto lo voy a usar un ejemplo doméstico, diríamos, o del campo, ya. Cuando usted va pasando por un campo y ve muchos animales, muchas vaquitas, ovejas, lo que sea,
podría pensar que no tienen dueño porque andan en el cerro. Pero si usted se acerca, va a ver que cada uno tiene una marca, tiene un sello. Y quiere decir que ese animalito tiene un dueño. Lo marcan. Le marcan en su cuero, en su pelaje, tienen una marca, tienen un sello. Bueno, así como los animales son marcados, en un sentido espiritual, nosotros tenemos una marca. Viene el Espíritu Santo y nos sella y nos pone propiedad de Dios. Entonces, cuando Satanás, el diablo, se acerca y quiere destruirnos, tiene que retroceder. Porque somos propiedad de Dios, no puede tomarnos. Por eso la Biblia dice que Satanás, el diablo, no puede tocar a los hijos de Dios. A los que andan en obediencia, a los que tienen el sello del Espíritu Santo, Satanás, el diablo, no les puede tocar. Porque somos propiedad de Dios. Entonces, esta es la primera forma como el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, opera o trabaja en nuestros corazones. Primero, poniendo el sello del Espíritu Santo. Y lo segundo es que Él viene a llenarnos de su presencia y comienza a producir en nosotros el fruto del Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque es un proceso. Y el fruto es el resultado de un proceso. Él comienza a trabajar en nosotros, comienza a echar fuera, por ejemplo, el rencor, comienza a echar fuera el odio y pone en nuestro corazón el perdón, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, y comenzamos a manifestar al Espíritu Santo que está en nosotros. En otras palabras, nos comenzamos a parecer a Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo guía nuestras vidas. Entonces no solo está trabajando en el mundo, sino que está trabajando en nosotros. Ahí hay dos formas. En el mundo, primero, en nosotros después. Y la tercera forma como el Espíritu Santo tiene para trabajar en este tiempo es apoyando o respaldando los ministerios. ¿Qué significa esto? Que todos los creyentes que vamos a prestar un servicio, aunque nos consideremos discapacitados o descalificados para realizar algo, aunque nos consideremos impotentes de hacer algo para el Señor, el Espíritu Santo viene y nos respalda con su gracia, con su unción, con su poder, y pone los dones del Espíritu a nuestra disposición. De tal manera que un hermano, aunque sea nuevito, si ora por un enfermo, puede ocurrir un milagro porque el Espíritu Santo le está respaldando. Me recordé mientras mencionaba esto, en una experiencia personal. Yo me convertí al Señor en la iglesia de Playa Ancha y mi pastor me dijo: ponte al lado de este hermano, que era un hermano espiritualmente mayor, llevaba más tiempo en la iglesia, y con él va a aprender mucho, me dijo mi pastor. Entonces este hermano tenía que ir a predicar un día miércoles a una casa y me dijo al pastor que lo acompañara. Perfecto, me puse de acuerdo con el hermano y nos pusimos de acuerdo a llegar a un horario determinado a esa casa. Yo llevaba apenas una semana de convertido. No sabía mucho la Biblia, había escuchado un par de mensajes del pastor, no era mucho lo que yo podía hacer. Llego a esa casa y este hermano avisó que había tenido un problema, así que no iba a llegar. Y llegué yo solito a una casa de incrédulos. Bueno, yo dije, voy a tener que predicar yo, dije. Y lo único que sabía predicar era lo que había escuchado del pastor. Amén. Gracias a Dios, Dios me dio una buena memoria que pude replicar un mensaje idéntico, lo memorizo y lo escucho y lo puedo replicar. Y yo lo prediqué. Y bueno, terminó el culto y dijo, una de las personas dijo, oh, que estuvo bonito el mensaje, qué pena que la abuelita no haya podido estar con nosotros. Le dije, ¿la abuelita? ¿Qué le pasó? Está enfermita y estaba en el dormitorio. ¿Vamos a orar por ella? Dije yo. Sí. Yo, ¿sabe qué? Yo antes de conocer a Cristo era un ateo. A mí me enseñaron que Dios no existía. Pero cuando tuve la revelación de Jesucristo, yo adquirí este concepto. Dios es poderoso. Amén. Aleluya. Si Dios no tuviera poder, no sería Dios. Por lo tanto, Dios es poderoso. Y es todopoderoso, o no es Dios. Y cuando me dijeron que la abuelita estaba enferma, yo dije, vamos a orar, que Dios es poderoso. Así que me hicieron pasar, y ahí estaba la abuelita postrada en cama. ¿Sabe? Dije yo, en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que la bendiga y la sane en esta misma hora. Una oración bien simple. Y la abuelita se endereza
se baja de la cama y me dice, tráiganme algo para comer. Y la gente quedó así con los ojos. Se levantó, se paró sola, quiere comer. Era una serie de comentarios que... ¿Qué tiene de extraordinario? Yo todos los días me levanto y digo, ¿qué tiene de...? No, es que ella lleva postrada más de una semana sin alimentación, porque la desahuciaron los médicos con cáncer. ¡Aleluya! Llévensela para la casita Oh, para que la despidan en paz. Lo único que hacían era con una esponja mojarle los labios, que se le resecaban porque respiraba por la boca. Y cuando la abuelita se enderezó, se levantó y pidió comida, ellos vieron un milagro poderoso. Ellos se sorprendieron, yo no, porque no conocía a la abuelita, me la contaron después. Pero era un hermanito nuevo, llevaba una semana, primer mensaje que predicaba y ya había manifestación del poder de Dios. Lo jocoso, lo divertido es que yo el día que me fui a bautizar, yo reclamé. Porque la abuelita iba delante mío. Si yo me convertí primero, yo tenía que bautizarme primero, así pensaba yo. Y la abuelita ahí en la fila ahí, y se bautizó y permaneció. ¿Entienden lo que es el poder de Dios? No es una cuestión que podemos decir del púlpito, no, es una manifestación gloriosa de Dios. Pero ¿qué dicen los sensacionistas? Que el poder de Dios ya no se manifiesta, porque eso era para el tiempo antiguo, para los apóstoles, para la iglesia primitiva. Pero no, Dios permanece para siempre. Por algo, la tercera manifestación del Espíritu Santo es respaldarnos con los dones espirituales. A todos los que vamos a prestar un servicio para el Señor. Usted no necesita ser un apóstol, un profeta, un pastor, un maestro, un evangelista para que Dios pueda usarle poderosamente. Usted cuando esté en su casa y vea que un vecino está enfermo, vaya y ore por el vecino. No esté llamando al pastor. Si usted tiene la misma autoridad que mi hermano el pastor, que mi hermana la pastora, porque somos hermanos todos, todos. Nos distinguimos en la función que cumplimos, pero ante Dios todos tenemos la capacidad de ejercer autoridad y poder en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder no ha cambiado, pero los cesacionistas insisten que se frenó esta manifestación de poder de parte de nuestro Dios. Y no, esto es real, esto es presente. Fíjense que cada persona que va a entregar un mensaje tiene que permitir que el Espíritu Santo haga su obra. Porque si queremos mostrarnos nosotros y solamente nosotros y le impedimos al Espíritu Santo de Dios que se manifieste, entonces nuestro mensaje se va a hacer infructuoso. Amén. Por eso Jesús dijo, recibiréis poder. No se lo dijo a los apóstoles, se lo dijo a los 120 que estaban en y me seréis testigos. ¿Por qué? Fíjense la unión. Recibiremos poder para testificar, me seréis testigos. Porque cuando uno va a testificar, tiene que demostrar de alguna manera que su mensaje es verdadero. Mire, si vamos a un tribunal humano, un tribunal, estos tribunales que procesan a los delincuentes, nosotros vamos y testificamos ante el juez. Yo me presento como testigo y doy mi testimonio. Esto y esto y esto vi y pasó. El juez me va a escuchar, pero después me va a decir, ya demuéstrame que lo que tú estás diciendo es verdad, demuéstramelo. Porque un testimonio hay que demostrarlo. Amén. O si no, se convierte en un testigo falso. Amén. Entonces, como el testimonio se demuestra cada vez que yo predique el Evangelio, tiene que haber un respaldo de Dios para que la audiencia, el oyente, el incrédulo, sepa que este mensaje viene de parte de Dios. Amén. Como Elías le dijo a los profetas de Baal, le dijo, el Dios que responda con fuego, ese sea el Dios de Israel. O sea, tenemos que tener alguna evidencia de que nuestro mensaje es verdadero. Porque ¿qué pasa? Que si yo voy a un religioso, si yo voy a un católico, a un mormón, a un testigo de Jehová, a un adventista y les predico este mensaje, ellos me van a rebatir que lo que creen ellos es verdad y yo les voy a decir que lo que creo yo es verdad y vamos a estar discutiendo puras tonteras. Mejor el que entrega un mensaje con demostración de poder, ese tiene que ser creíble. Amén. Recibiréis poder y me seréis testigos. Amén. Y esto se los quiero demostrar con una lectura bíblica.
Fíjense que hay en Corintios, Primera de Corintios, en el capítulo número 2. Primera de Corintios, capítulo número 2. Dice así, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén, aleluya. El poder se demuestra. Hay que demostrar que este mensaje es verdadero. Amén. Porque de otra forma nos vamos a convertir en gente que discute teología. Y la teología no está para discutirla, la teología está para que nos enseñe. Toda la palabra de Dios es teología, es conocimiento, es enseñanza, pero nos enseña a llevar una correcta religión. Y esto nos está enseñando a demostrar el poder. Amén. Yo tengo un testimonio, no sé si lo habré contado aquí, pero lo he contado un par de veces antes, en alguna congregación. Pero si lo conté a ustedes, se lo repito. Yo trabajé, porque ya esta dama se retiró ya de la oficina, por más de 30 años con una colega. Empezamos siendo jovencitos y nos pusimos viejos trabajando para la misma empresa. Yo llevo 37 años, esta dama trabajó 30 años con nosotros. El tema está en que, como éramos jovencitos, yo la conocía a ella como una católica. Era de esas que hacía las mandas, iba a misa, no se perdía fiesta religiosa. Viajaba desde Valparaíso hasta Lo Vázquez a pie, cada 8 de diciembre en forma sagrada. Y en nuestro rubro había que trabajar los festivos. Y le decíamos: ¿tienes que trabajar? No, yo no trabajo porque tengo que ir a hacer la manda a la Virgencita. Era de ese tipo de católica. Entonces, ella sabía que yo era cristiano. ¿Para qué íbamos a estar hablando de religión si ella estaba convencida de lo que creía ella? Y yo estaba convencido de lo que creo yo, porque yo sé que he creído. Amén. El tema está que realizamos un trabajo en conjunto para la misma empresa, y el tema religioso no lo tocamos para no tener desaveniencia y discusión. Pero ¿sabe? Su hijo, cuando cumplió 17 años, salió con una calificación de excelencia que ganó la beca para estudiar gratis en la universidad. Gratis. Un niño muy inteligente, que sobrepasaba a los demás. Se matriculó en ingeniería, y cuando ya comenzaba a estudiar, vino una bacteria o un virus, algo que le afectó su cerebro. Y él perdió toda la capacidad intelectual. Él quedó inválido mentalmente. Era una cosa que había que trasladarla de un lugar a otro, porque perdió toda su memoria, su capacidad, su habla, perdió todo. Los médicos no supieron qué decirle, no descubrieron lo que tenía, no pasaba nada con eso. ¿Y sabe esta colega, la mamá del niño, viene y me llama en silencio, para callado así, que los demás no se enteren? Me dice: Guillermo, yo sé que ustedes los evangélicos, cuando oran, el Señor lo escucha y hay sanidades. Aleluya. Por supuesto, si Dios es poderoso, ¿qué? Amén. Me dice: ¿puedes orar por mi hijo? Amén. ¿Para qué estar discutiendo religión con ella? Mejor oré por el hijo. Amén. Y Dios, en forma instantánea, hizo un milagro. Aleluya. El niño recuperó su capacidad intelectual. El niño siguió estudiando en la universidad y con los años se tituló de ingeniero. Amén. Gloria a Jesús. Pero a ella le quedó claro Gloria a Dios. que el Dios en el que nosotros creemos, ese tiene que ser el Dios de su vida. Aleluya. Señor. Porque tiene que ser con demostración de poder. No se trata acá de hablar más o hablar menos. Se trata de demostrar que Dios está con nosotros. O si no, nos convertimos en predicadores como Juan el Bautista, que predicó, le cortaron la cabeza, pero no hizo ningún milagro.
sea, si a mí me van a cortar la cabeza, por lo menos tengo algunos milagros a mi favor. ¿Entiendes? El tema no está en lo que yo pueda hacer, el tema está en lo que Dios hace a través de nosotros. Y el texto es claro, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Es decir, la promesa no es para los apóstoles, para los evangelistas, para los profetas, para los pastores y los maestros solamente, no. La promesa es para todos. Jesús dijo así: estas señales seguirán a los que creen. Dios! Aleluya. ¿Cuántos creen en este día? Estas señales le seguirán. Créalo, es para testificar. Usted cuando comienza a testificar, a hablar, a predicar, el Espíritu Santo le va a respaldar. Y allí Dios le va a mostrar algunos problemas. Un enfermo, una persona que está cesante, una persona que tiene dañado su matrimonio. Y en ese problema usted demuestra el poder de Dios. Comience a declarar el poder de Dios, comience a manifestar, a orar, a interceder. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique. Y cuando a través suyo Dios haga un pequeño milagro, usted va a querer uno más grande. Y uno más grande. Y así nosotros nos motivamos sabiendo, y yo lo hablo con toda convicción, con toda confianza, porque Dios siempre me ha respaldado en este sentido. Y yo creo sin lugar a duda que Dios hace milagros. Ya les conté el primero, a una semana de convertido. Yo todavía sin un conocimiento bíblico, solamente repliqué un mensaje que escuché de mi pastor y el Señor se glorificó. Eso es lo que ocurre en el día de hoy. Dios quiere hacer milagros. El cesacionismo dice que se acabaron los milagros, pero eso es una mentira del diablo. Ellos fueron engañados por el diablo y están creyéndole a él. No, nosotros tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice, porque para nosotros es la promesa. Y quiero decirle que en su propia vida seguramente hay alguna necesidad fuerte. Amén. Los que están endeudados dicen: solamente un milagro me puede sacar de esta deuda. Los que están enfermos dicen: solamente un milagro. ¡Aleluya! Bueno, hay un milagro de Dios para su vida en este día. Hay un milagro de Dios para su vida en este día. Sépalo, créalo. Porque Dios quiere primero comenzar por casa. Quiere comenzar sanando, limpiando, fortaleciendo, levantando y dándole victoria a su pueblo. Por lo tanto, su necesidad vamos a ponerla en esta hora en la presencia de Dios, para que Dios comience a hacer un milagro. Créalo, recíbalo, porque Dios lo quiere hacer, aleluya. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Te glorificamos, Señor. Aleluya, creemos en tu poder, creemos en tu autoridad, creemos, Señor, en tu santidad, y en esta hora declaramos un milagro poderoso para cada uno de mis hermanos que están necesitando, aquellos que están allí en casa, Señor. En el nombre de Jesucristo, yo declaro una palabra profética de sanidad para todos los enfermos que nos están viendo en esta misma hora. En el nombre de Jesús, declaro bendición, Señor, sobre las finanzas, Señor, sobre los que están endeudados, Señor. Aleluya, crea fuente de trabajo, haz milagros económicos para que nuestras economías sean sanadas, Señor. Aleluya, aleluya. Yo declaro, Señor, que esta congregación será poderosa en la predicación del Evangelio. En el nombre de Jesús, declaramos que el cesacionismo es del diablo y que, aleluya, los milagros, las evidencias, las señales, los prodigios están para el día de hoy. Por eso comenzamos, Señor, intercediendo por esta congregación. Comenzamos bendiciendo a nuestra audiencia en la plataforma, aleluya. Y queremos declarar una bendición para nuestro país, para Chile, Señor. Que Chile sea para Cristo, Señor. Lo declaramos, lo creemos, Señor. Y queremos que tú intervengas, Señor, en todo el acontecer nacional. Gracias, mi Dios, gracias. Te bendecimos, te glorificamos. Aleluya, te alabamos, Señor. Te exaltamos. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, aleluya. Tú mereces la oración. Solo tú, Señor, solo tú mereces la oración. Este pueblo, Señor, te alabamos. Te rendimos culto, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Chisala para Cristo y Limari. ¡Poder Dios! Gloria a Jesucristo. Derrama tu Espíritu Santo. Bautiza con el Espíritu Santo. Muévete en los corazones. Obra, Dios, obra, vida.
Transforma corazones para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias. Aleluya. 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 Te bendecimos, mi Dios. Te glorificamos. Aleluya. El Señor merece un aplauso, ¿verdad? Aleluya.